El fenómeno no humano. Existen sobre nuestras cabezas extraños objetos, hay seres que nos visitan, hay evidencias de encuentros, contactos con entidades que no son de nuestro mundo, que tal vez vienen de otro lugar del espacio y del tiempo. En este podcast de Más Allá Podcast van a conocer algo asombroso, documentos desclasificados, y tenemos un invitado muy especial, uno de los investigadores del fenómeno no humano más importantes en este momento en español del mundo. Prepárense porque esto va a estar increíble y lo tienen que ver hasta el final, solo aquí en Más Allá Podcast. Y para hablar de este fenómeno, estamos con un invitado muy especial. Estamos en sus estudios, nos ha recibido como si fuéramos sus hijos. Muchas gracias. Todo mi respeto y amor. Gracias por estar con nosotros, Fepo. Muchísimas gracias, de verdad, amigo. Muchas gracias. Y ya saben, aquí es su casa, México, y todo el equipo de Paranormal siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Realmente es una familia, la familia paranormal. Sí. Y aquí abajo van a ver el link del nuevo proyecto de Fepo que habla de estos temas de los cuales vamos a hablar hoy. Pueden entrar de una vez, síganlo, porque lo que van a ver ahí es increíble. Y estamos también con alguien que hace parte de nuestro equipo, es dueña en parte de este canal, Joana Arenas. Gracias por estar aquí. Don Esteban, Fepo, feliz de que estemos nuevamente aquí hablando de este tema que de verdad es apasionante. En los últimos días, el fenómeno no humano ha empezado a tomar más relevancia. Se ha dicho que se van a desclasificar algunos archivos. Los presidentes, específicamente Donald Trump, en algún momento dijo que iba a presentar unos documentos y nuevas evidencias. Hay una representante, Ana Paulina Luna, a quien queremos entrevistar algún día, que dice que ha visto cosas increíbles y que serían seres interdimensionales y que el gobierno de los Estados Unidos tiene evidencias, pruebas de que ellos están aquí, que vienen y nos visitan. Fepo, dentro de lo que estás haciendo últimamente es la investigación del fenómeno humano. Y has encontrado cosas asombrosas. He encontrado cosas asombrosas, también cosas que son, bueno, al menos para mí, me parecen un poco tristes, que va en dos partes. Yo diría que tenemos que ser muy cuidadosos al respecto del fenómeno no humano, sobre todo como espectadores y también como las voces que están llevando esta información a la gente. Por un lado, están los casos reales de contacto, de encuentros, de fotografías, de videos, de evidencias físicas con estas entidades que claramente no son humanas. Por otro lado, está la desinformación proveniente del gobierno de los Estados Unidos con personas que saben que nos están mintiendo, que construyen una narrativa donde emocionan a la gente y luego les atacan esas emociones, donde ocultan cosas que no son referentes al fenómeno no humano y donde personas como la congresista Ana Paulina Luna en este momento, pero hay muchos otros personajes en la política, espero que estén siendo utilizados porque si saben que están mintiendo y que no va a existir esa desclasificación, pues muy mal por ellos. Eso es muy triste y además se le suma el hecho de que muchas personas toman el fenómeno no humano como algo con lo que pueden lucrar. Y vemos a un montón de personas que dicen ser contactados, que venden sanaciones espirituales, que aseguran que pueden curarnos, que pueden curar nuestra mente, nuestro cuerpo, y que estas entidades solo se comunican telepáticamente con ellos sin evidencia. Me parece que tenemos que tener muchísimo cuidado porque si bien el fenómeno humano es real, existe una gran desinformación. Sí, y antes de continuar quisiera preguntarte algo. Hiciste hace poco un capítulo con una persona que tiene evidencias en México que hace 20 años no salía al público, estaba escondido. ¿Nos puedes contar sobre eso? Es que me pareció increíble. Sí, es un contactado. De hecho, hay uno que se llama igual en Argentina, pero este es el de México, es el señor Carlos Díaz. Él comenzó su experiencia en 1979, cuando tenía 23 años de edad. Y en 1979, pues consigue tomar una fotografía de un objeto que extrañamente no es lo que hemos estado viendo en otros casos como el de Billy Mayer, donde vemos este objeto plateado. En Italia hay unos casos asombrosos como el de Antonio Ursi, donde vemos estos objetos que claramente son discoidales,
y son sólidos, son un objeto sólido metálico. Lo que él describe, que además lo comenta y muy bien, dice, yo no he visto estos objetos metálicos como tal, pero no estoy diciendo con esto que no sean así. A mí me han visitado estos seres y estos seres no poseen objetos físicos. Pueden tenerlos si lo desean, pero en su naturaleza son cuerpos de luz. Es decir, es la luz tomando una forma como si fuese un gas, más o menos, pero no es un plasma, es luz, luz como tal, y toma una forma específica que parece ser lo que nosotros describimos como un ovni. Esto comienza en 1979. En 1981, él siguiendo, digamos, como su corazón y siguiendo esta historia que le gustaba tanto de haber encontrado y fotografiado este objeto, continúa buscándolo hasta que en 1981, fortuitamente, al parecer, vuelve a tener este encuentro en el Ajusco, aquí en México. Estamos como a 40 minutos más o menos de ese sitio. Y cuando toma esa fotografía espectacular, seguida de 12 otras fotografías cuando el objeto se eleva y desaparece, comienza entonces su historia de contacto, porque él, al continuar yendo, aunque él vivía en Tepoztlán, continúa yendo a este lugar en el Ajusco, llega un momento en que vuelve a encontrar este cuerpo de luz. Hay una persona o algo que lo toca por la espalda, del susto se desmaya, cuando despierta no recuerda qué ha pasado, pero hay una persona que más o menos tiene 23 años, que les voy a contar algo que es espectacular, que se acerca y le dice, si quieres saber lo que te ha pasado, te veo mañana en tal lugar. Y así comienza la historia de este hombre. Sus fotografías, sus videos, han sido no solamente documentados y analizados por personas muy importantes aquí en México, quien hizo grande, digamos, este caso en 1991, 10 años después de su encuentro, fue el periodista Jaime Maussan, que después tiene un conflicto personal con Carlos, y Carlos decide simplemente alejarse no solamente del periodista, sino de los investigadores de aquella época, porque en común, no me refiero al periodista ni a los investigadores, la gente, en su gran mayoría, sobre todo aquí en México, en lugar de escuchar el caso y lo que él tenía que decir, quiénes eran estos seres, de dónde provienen, en dónde están, si tienen cuerpos humanos, se limitaban únicamente a, no queremos escucharte, muéstrame otra fotografía. Fotografías que fueron analizadas, y no solamente por especialistas, sino que además hubo gente involucrada del gobierno de los Estados Unidos. Se sabe perfectamente que tanto la NASA, la CIA y otras agencias de inteligencia estaban encima de él. No lo estaban acosando, simplemente estudiando el caso como desde las sombras. Conoció a figuras prominentes, científicos, Philip J. Corso, que me parece que es uno de los más espectaculares, conoce a Carl Sagan, a astronautas del Apolo 11, incluso celebridades que por fuera le dicen, tu caso es espectacular, y muchos de ellos acuden hasta Tepoztlán y muchos de ellos tienen encuentros directos, no solamente con las entidades, sino con los cuerpos de luz, todo documentado hasta el punto en que nadie pudo en ningún momento demostrar tan siquiera que una de las fotografías o los videos, los de él, porque luego salieron otros que no son de él, fueran falsos. Esto es un caso súper estudiado, pero él decide, en estos 20, casi 25 años, decide salir de la luz pública porque se da cuenta de que el mundo, la gente, no está dispuesta a escuchar. Solo quieren ver la fotografía para poder señalar en dónde está el fraude. Y esto fue muy grave. Entonces él decide separarse, continúa su contacto, pero va por separado, pues formando una vida como un ser humano normal, que lo es, y hasta ahora que decide regresar. La verdad es que yo estuve pues presionando mucho, porque me parece que es lo que yo le decía a Carlos, y creo que fue el argumento por el cual él decide hablar de esto nuevamente, es porque yo le decía que quizá el momento es ahora. Quizá hace 20, 25 años, cuando él quería hablar de todo esto, la gente no estaba dispuesta a escuchar, porque tal vez no era el momento. Todo esto era un tabú. No había una sola agencia de gobierno o gobierno como tal que señalara esto como una posibilidad real. No habían investigadores del todo serios porque la televisión y los medios no les permitían ser serios. Pero hoy en día ya no es un tabú. Ya sabemos que estas entidades existen. Entonces ahora es más fácil no solamente escuchar su historia, sino lo que él ha aprendido en todos estos años. Y si a mí me preguntaran
si yo creo que es real, más allá del estudio y los análisis de las fotografías y los videos y cosas que él me ha compartido en privado que he visto que son sinceramente espectaculares. El tercer día que estuve, yo viajé hasta el lugar en el que él vive, conocí su casa, conocí pues su entorno. Yo me perdí en un momento, había rentado una camioneta, estaba con Mariana Maus, la productora, y me perdí en un momento y pues le dije, me preguntó dónde estás y le dije estoy como a 3 o 4 minutos, me está marcando eso el mapa, discúlpame, me metí mal en una calle, pero ya estoy llegando. Me dijo, no te preocupes, estoy aquí conversando con mi amigo. Yo pensé que se refería a un vecino. Cuando llegamos, tienes que bajar muchísimo la velocidad porque es una calle muy empinada, íbamos muy lento, yo iba con la mirada buscando a Carlos, cuando de pronto noté que había una persona casi enfrente de su casa, recargada contra la pared, así, y simplemente me estaba observando. Y yo pasé, lo vi, pensando que era a lo mejor un vecino. Se me hizo raro. Y cuando vi a Carlos, él estaba muy nervioso. Nos decía, párense aquí, párate aquí, me decía. Y yo decía, no, o sea, no vienen coches. Y me paré, abrí los seguros y le dije, súbete. No, párate acá. Y empezó a caminar. Y yo decía, qué raro. Y nos llevó lejos. Y como yo me estacioné de forma que podía ver hacia donde se encontraba este muchacho, agarró una revista, la empezó a desdoblar, que es como un póster muy grande, la desdobló y la puso sobre el vidrio, tapando nuestra vista. Y yo bajé el vidrio y le dije, Carlos, ¿qué estás haciendo? Me dijo, sí quiero que veas esta fotografía, vela, es espectacular. Y le dije, sí, es espectacular, pero ¿qué estás haciendo? Súbete, vamos. Y trataba como de llevar la conversación por otro lado. De repente, cambió totalmente, dobló esto, se subió y dijo, ya vámonos. Yo no entendí qué estaba pasando. Hasta que 3 días después, le pregunté a Carlos si el mundo, las personas, han visto a estos seres que son de otros planetas quizás, o de otras realidades, pero que utilizan cuerpos humanos. Y dice, sí, en el día a día, seguramente has tenido algún encuentro con alguno de ellos, no lo sabes. ¿Hay fotografías de estas personas? Sí. Y le hice una pregunta, porque me cayó el 20 en ese momento. Dije, yo he visto en algún momento a tu amigo. Se empezó a reír. Sí. Después me lo confirmó, cuando estábamos fuera del podcast. Y cuando yo se lo mencioné a Maus, inmediatamente sabía a qué me refería. O sea, de entre todas las personas que pudimos haber visto en ese sitio, cuando dije el tercer día, cuando llegamos, que se puso raro, ahí estaba su amigo. Inmediatamente se dio cuenta. Y hay una cosa que confirmo que decía Carlos Díaz. No lo sé, a lo mejor la realidad tiene como muchas vertientes muy raras y hace que las cosas ocurran de tal forma que parezca que se construye un guión. Él dice que esta persona tenía como 23 años cuando lo conoció y que parece no envejecer. Y esa persona que yo vi era un hombre como de unos 23, 25 años, moreno, totalmente mexicano, se veía totalmente mexicano, pero el cabello como si fuera de 1990. Rarísimo. El peinado. Sí. Joana, no sé qué piensas tú de estos encuentros, porque lo que estamos hablando hoy es del fenómeno no humano, de estos encuentros con extraños seres, entidades. Se han registrado muchos. Como dice Fepo, últimamente también hemos tenido un auge de algunas personas que afirman ser contactadas y que terminan siendo en realidad charlatanes, ladrones. Pero en este caso es una persona que no quiere contar su historia, que le da miedo durante mucho tiempo que lo juzgue la sociedad, cómo lo atacan, y después de 20 años vuelve a salir. Sí. Vuelve a salir. No está por allí disfrazándose de profeta o nada. Es una persona con mucha credibilidad que además tiene evidencias. Además tiene evidencias y a mí lo que se me hace sorprendente, las evidencias son muy espectaculares, te las voy a pasar para que si quieren las coloquen y la gente las pueda ver. Pero además de eso, además de las evidencias, cuando comienza a narrarte, digamos, la forma en la que ellos comprenden esta realidad y respuestas que nunca tienen los contactados como, ¿a qué vienen? ¿Tienen un plan? ¿Creen en Dios? Las respuestas ahí están. Y además me doy cuenta de algo que me parece muy, muy espectacular y que responde a la pregunta de por qué no se presentan públicamente o por qué no nos salvan de las guerras y los conflictos. Y a veces los contactados dicen, es que no lo tienen permitido. No es tanto que no lo tengan permitido, sino que ellos no quieren hacerlo. Porque si lo hacen, entonces estarían interviniendo en nuestra libertad. Nosotros somos libres de destruir nuestro planeta y desaparecer. Pero lo que no pueden permitir, por ejemplo,
es que en ese acto de destrucción también destruyamos cosas de la realidad a la que ellos también pertenecen. Y ellos vienen aquí porque el planeta les encanta. La especie humana les fascina. Ellos, como especie, no tienen la capacidad de sentir tantas emociones como nosotros. Entonces nos observan con toda esta multitud de emociones y les parece asombroso. Y cuando toman un cuerpo físico, son capaces entonces de poder procesar y sentir esas emociones. Y Carlos me ha dicho que en un momento vio a uno de sus amigos que estaba llorando desconsoladamente. Estaban en un bosque y ya no pudo más, y esta persona se hincó y empezó a llorar y a llorar. Y le decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me decía, es que, ¿ves lo que pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Le preguntó Carlos. La destrucción. Lo que hicieron. No recuerdo si se había vertido petróleo en los mares, o si fue una quema de un bosque. Y lloraba. Y decía, ¿por qué se hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué destruyen las plantas? ¿Por qué destruyen el planeta? ¿Por qué? ¿Por qué no lo evitan? Y lloraba desconsoladamente. Y Carlos se dio cuenta y dijo, no puede ser. Todos lo sabemos. Todos los seres humanos lo sabemos y estamos esperando una intervención divina o extraterrestre de algo que solo nos compete a nosotros. Si nosotros queremos tener una realidad espectacular, solo nos compete a nosotros. Y si queremos destruir este planeta, solo nos compete a nosotros. Y lloran por este tipo de cosas porque no quieren intervenir. Porque si intervienen, entonces básicamente sería esclavizarnos. Esteban, ahí recuerdo con toda esta historia que nos está contando de manera maravillosa Fepo, que no solamente este hombre que ha sido contactado da este tipo de mensajes, sino por ejemplo Sixto Paz, que usted ha tenido la oportunidad de entrevistarlo, incluso la hija de Enrique Castillo Rincón, este ingeniero que también fue contactado en Colombia, nuestro país, a pesar de que él es costarricense. Yoninka Castillo también planteaba eso, el tema de los mensajes y esa no capacidad de estos seres de intervenir en nuestra realidad. Recuerdo muy bien que tanto Sixto como Yoninka le dijeron a Esteban, claro, ellos vienen, traen los mensajes y dentro de esos mensajes siempre tiene que ver algo con el cuidado del mundo, con el cuidado del medio ambiente, cómo nos comportamos, pero no pueden intervenir. Y eso me parece pues bastante particular, pero sí tiene mucho que ver con eso que nos analiza Fepo, y es que no pueden alterar la realidad, no pueden alterar el destino de alguna manera, podríamos decirlo así. No sé qué piensas, Fepo. Incluso la forma en la que dan sus mensajes es bien interesante. Lo que comentas es tal cual así. Hay algo que con el tiempo ir analizando este caso, porque he estado detrás de él desde hace años y por fin se dio. Me doy cuenta que las respuestas quizá ya las teníamos de forma inconsciente, solamente que no estaban perfectamente cimentadas. Y eso me parece muy interesante porque el mensaje, estos contactados, espero que sean reales, los que son reales, siempre nos hablan de esto y parece como muy, obviamente si quieren que nada más eso, que salvemos el planeta, pues sí, porque fíjate que solo vivimos en este planeta. O sea, no suena tan tonto cuando lo empezamos a desmenuzar. Suena de hecho bastante real. Y hay otra cosa que es muy importante. Hay gente que duda al respecto de la existencia, incluso si los gobiernos aceptan su existencia como tal, aún así lo siguen dudando. Y entonces, ¿cómo es la manera, si no hay fotografía ni video que les demuestre a estos escépticos que esta es una realidad? ¿Cuál sería la forma? Pues obviamente el contacto directo. ¿Qué necesitamos para el contacto directo? Y estas entidades responden. Nosotros nunca nos hemos escondido. Solamente que para que el contacto sea plural, debe de comenzar de forma individual. Uno por uno, como Carlos. Y Fepo, tú has entrevistado también a otros en tu nuevo canal, Expediente No Humano, has entrevistado a otros contactados. Uno de los más interesantes que también lo tuvimos nosotros fue John Cervantes, el hijo de Donato. En ese caso en Perú hay también evidencias, fotografías, imágenes de estos seres llamados los celestiales. Hay diferentes tipos de seres. ¿Tú qué piensas? ¿Son diferentes tipos de seres o es el mismo ser que se aparece
de manera diferente frente a cada testigo de acuerdo a sus creencias? Yo creo que son diferentes tipos de seres. Incluso, por ejemplo, como bien comentas, en el caso de Donato Cervantes, hubo algo que a mí me pareció súper espectacular. La tercera vez que lo sanan a Donato Cervantes, que le piden que vaya, si no me equivoco, a la séptima antena. Cuando llega a la séptima antena, él espera la llegada de sus amigos celestiales, que iban a llegar en la nave, con el haz de luz, que lo curaban con esa luz que parecía como un arco iris. Y no es así. Lo que llega es una esfera. Y le piden, le solicitan que acceda a esa esfera, e inmediatamente después de acceder a esa esfera, entra a las profundidades del océano hasta una ciudad no humana que está allá abajo. Y son seres totalmente distintos, seres físicos que viven hoy en día en las profundidades del océano y son tremendamente avanzados. Y son ellos los que hacen esa tercera curación, de la cual de hecho hay fotografías de cómo se va curando en tiempo real. Una cosa maravillosa. Y simplemente en ese caso, una especie que proviene de otro sitio, que además está en comunión no solamente con los seres humanos a través de Donato Cervantes, sino con otras especies avanzadas, inteligentes, que viven probablemente también aquí en el planeta Tierra. Al menos ahí debajo, ¿no? En las profundidades del mar. También se habla de estos seres que están bajo la tierra, intraterrenos. Acabo de estar en Argentina, donde se dice que hay una ciudad, Isidris, que está allá abajo. El Monte Shasta también. Bueno, historias hay un montón. Lo más interesante es que finalmente pareciera como que empiezan a encajar las piezas del rompecabezas y que de hecho el término no humano queda muy bien, porque estamos hablando no solamente de seres extraterrestres, sino que estamos hablando de entidades inteligentes que pueden comunicarse con nosotros, pero que no pertenecen a la especie humana. Me parece asombroso. Serían diferentes especies que tienen diferentes intenciones, que ninguno nos interviene, aunque hay casos sorprendentes, por ejemplo, que tú mismo has estudiado, yo he visto mucho tus podcasts, Gracias. en los cuales ellos parecen, digamos, cuando va a haber una guerra nuclear o cuando va a haber una emergencia, aparecen más avistamientos, digamos, cuando va a haber un accidente o cuando va a haber un cataclismo, es muy común que aparezcan, pero también a veces solo como observadores. De todos esos casos, Fepo, que estás investigando y que está en el nuevo canal que tienes, ¿qué otro te parece realmente increíble? Chris Bledsoe me parece súper interesante, justo por lo que acabas de comentar. Él habla acerca, bueno, no comparto la relación que él hace acerca de que estas figuras no humanas son en realidad los ángeles y los demonios de los que hablaba la religión cristiana. Me parece que es un error que además tiene que ver con una narrativa reimpuesta por este gobierno de los Estados Unidos, que junto con unas agencias de inteligencia, se sabe perfectamente, han estado tratando de relacionar el fenómeno humano con este tipo de fenómenos, para entonces sí poder tener un enemigo claro, los demonios, y sí tener un aliado que además está acorde a la religión de este sistema de gobierno. Eso, pero por otro lado, o sea, hablando específicamente del fenómeno como tal, Chris Bledsoe, que de hecho ha documentado gracias a su hermano estos avistamientos de estos orbes que han marcado fechas, a la mujer, la dama, The Lady, que pareciera una mujer que él dice que probablemente sea la Virgen María, no lo creo, creo que simplemente es una interpretación de algo, pero que básicamente tiene dos cosas que son súper interesantes. La primera, él habla de una como profecía o que le enseña estas imágenes, esta mujer en este encuentro en el que él observa estos misiles, cómo se están atacando dos naciones, Israel, Estados Unidos, contra Irán. Y tal cual lo comentó antes de este conflicto. Previo a este conflicto ya lo había comentado. Y decía que en esta destrucción que había de pronto de las aguas y también de fuera del cosmos llegaban un montón de esferas como de luz, estos orbes de luz, que se colocaban al frente de los misiles en esa trayectoria y simplemente los detenían. Y terminaban con esta guerra. Lamentablemente, la guerra sí ocurrió, como lo dijo en su profecía. Sí hay registros y videos de estos orbes en los lugares del conflicto en Irán. Hay un montón de videos, hay un montón de noticias al respecto, pero no detuvieron los proyectiles.
O, Eso no. o todavía tal vez no hemos visto que lo hagan. Tal vez más adelante pueda suceder. Todavía nos queda algo de tiempo. A finales de abril de 2026 se cumpliría, según Chris Bledsoe, la segunda parte de la profecía, que me parece que es la más espectacular porque nos dice lugar, tiempo y lo que va a ocurrir. En Egipto, específicamente en la Esfinge, se coloca esta estrella que marca la constelación de Leo. Tiene ahí una relación tremenda que tiene que ver con astros, pero esta estrella que se vería supuestamente de un color rojizo, en ese momento que es a finales de abril, marcará el inicio de esta segunda profecía y que es la liberación del conocimiento. Él lo dice como destrucción de la ignorancia como tal y el despertar espiritual y de la conciencia de la humanidad irrefutable a través de estos orbes o entidades celestiales, que también pues se parece incluso el nombre de lo de Donato Cervantes, y comienza esta nueva era en abril de 2026. Está a la vuelta de la esquina. Sí, porque diría que habría una alineación con las estrellas y que abajo de la esfinge hay una habitación debajo de la pata donde está una información que está guardada hace miles de años y que se liberará para la humanidad. Como una biblioteca, un conocimiento, algo así. Esteban, aquí con todas estas historias que está contando Fepo, relaciono muchas otras. Lo primero que dice respecto a la interpretación que este hombre le da a su encuentro, a su contacto, es muy cierto. O sea, cada quien interpreta lo que ve, esos contactos, según sus creencias, su cultura o su religión. Por eso para él es fácil asemejar a esa mujer a una virgen. Es lo que él cree. Y allí también podemos hablar, por ejemplo, de la imagen que nos mostró Ana Paulina Luna en una de las audiencias OVNI en Estados Unidos, donde decía, hay ángeles. Y esta es la imagen de un ángel, ¿no? Una imagen que se volvió súper famosa porque no solamente la mostró en su cuenta de X, sino que también luego la publicó en ese congreso, en esa reunión donde hay una cantidad de militares del 2022 hablando de esos encuentros que han tenido con objetos voladores no identificados. Pero además, cuando Fepo mencionaba el tema de esas esferas que detenían los misiles, me acuerdo del video de Yemen, del video que también fue desclasificado en esa audiencia OVNI, en donde un misil choca con una esfera y no le hace absolutamente nada. Un video del 2024 que ha sido desclasificado por el gobierno de Estados Unidos, lo mostraron en una audiencia de todo este fenómeno y además dicen es un video real, donde hay militares, donde está el gobierno y además aquí estoy completamente de acuerdo con Fepo y siempre lo he dicho en muchísimos contenidos. Para mí, el gobierno o los gobiernos nos quieren tirar un poquito de arroz para que nos emocionemos, pero no nos van a dar la información completa. Yo estoy esperando el 8 de julio que supuestamente Trump va a salir a dar un gran discurso anunciando qué es lo que realmente ellos tienen en cuanto a esta información del fenómeno no humano, pero si soy muy sincera, yo no creo que nos vayan a dar información concreta. Lo que pasa es que alrededor de esto también hay una cantidad de cosas que quieren, según yo, tapar. Vemos que sale Obama el 14 de febrero en una entrevista que la verdad era muy tranquila. Él simplemente está respondiendo preguntas de esas rápidas, donde este periodista le pregunta si cree que existen los extraterrestres y dice, sí, claro, existen. No creo que estén en el área 51 como lo dicen. Esto se vuelve todo un boom. Al siguiente día, Obama sale en su cuenta de Instagram a decir como, oiga, yo simplemente estaba diciendo que sí creo que el fenómeno existe, pero pues no estoy asegurando nada más. Días después sale Trump a decir que Obama está dando información clasificada, que él no puede salir a dar eso y que esperemos que nos van a dar información certera sobre el fenómeno. Yo realmente creo que esa información no la esperen, por favor, como quieren. No nos van a decir de qué se trata, ni nada en absoluto, no va a haber información concreta, pero lo que sí creo es que esas audiencias que se vienen desarrollando desde el 2022 y que el gobierno esté hablando de eso, sí nos da un gran avance y es que el fenómeno es real, que no somos un poquito de loquitos
exclusivos hablando de esto, sino que el fenómeno es real, aunque haya una cantidad de escépticos. Para mí, ese es el gran avance de toda esta información que nos han revelado en los últimos años. Al respecto de lo que comentas, estás, híjole, le atinaste, pero a la perfección. De hecho, te voy a comentar cómo va esto, porque esto es una noticia reciente, de ayer apenas. Hay un ufólogo o investigador con más de 30 años de experiencia. Cuando él comienza, pues se le reconocía como ufólogo. Hoy en día decimos simplemente investigador. Este investigador se llama Mark Christopher Lee y es él quien recibe información directamente desde estos informantes de los cuales no puede mencionar su nombre, que son parte del Congreso, parte de la NASA, parte del círculo más cercano a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y le comentan que existe una iniciativa que a través de esto que está haciendo Donald Trump, de que le ha pedido a las agencias de inteligencia, militares, etcétera, que desclasifiquen y le entreguen esta información sobre el fenómeno no humano. Supuestamente el 8 de julio iba a ser este evento, ¿no? Tan esperado por tantas personas, que a mí me parecía, y ahora me hace muy feliz, pero me parecía que iba a ser uno de los momentos más tristes de la humanidad. Que una persona que está incluso llevando a cabo una guerra de manera obligada para evitar que un primer ministro y una agencia de inteligencia extranjera muestre lo que él y su equipo sí han ocultado del caso de los documentos de Epstein, se ve obligado a llevar a cabo una guerra que no le pertenece y que no le compete a su pueblo, que se supone que representa. Entonces, está buscando de qué manera poder ocultar esta grave noticia que podría llevarse, pues obviamente, todo lo que quizás han hecho estas personas para pasar a la historia, y entonces están buscando cómo distraer nuestra atención. Pero, hablando del tema del fenómeno no humano, por supuesto que no le van a permitir decir las cosas que realmente importan. Si llevan 100 años ocultándonos esta información, no se van a someter al capricho de un mandatario en turno. Eso no va a pasar. Y este investigador ayer publicó que va a estar pues separado totalmente de sus redes sociales, que acepta todos los te lo dije, todos los insultos que va a recibir, porque todas las personas que le estaban informando esto, observando lo que pasó con Barack Obama, observando lo que hizo Donald Trump, Ana Paulina Luna, etcétera, se da cuenta de que sí, en efecto, habían construido una narrativa para tener un as bajo la manga, para ocultar la noticia real, ocultarla con otra cosa, y que el gobierno no está dispuesto a entregar información verdadera, que probablemente no ocurra lo que él había dicho del 8 de julio, y que si ocurre, solamente nos van a decir lo que ya sabemos todos y todas. El fenómeno humano es real, pero el gobierno, comillas, comillas, no sabe lo que es. Y Fepo, hay una cosa que me parece interesante de lo que dices. Claro, y lo has dicho desde el comienzo. Nos van tal vez a decir, el fenómeno existe. Y tenemos 2 o 3 fotos más. Seguro liberarán uno que otro video que van a ser tal vez muy similares a los anteriores. O sea, registros borrosos, registros... Hay unos que son espectaculares, pero ninguno muy claro, ¿no? Ninguno directo, ninguno, este es, digamos, uno de estos seres. Seguramente tal vez lo tengan, pero no nos van a mostrar lo que sea más claro. Nos van a volver a dejar como en ese claroscuro, como ese límite. Es lo que creo que va a pasar dentro de poco. Pero al mismo tiempo están las narraciones de las personas que han entrado en contacto con esos seres y tú has entrevistado cantidades. Sí. Y dentro de esos otros, me gustaría que nos contaras alguna de esas entrevistas que seguramente todos han visto o podrán buscar en los canales de Fepo que están aquí abajo. Los vamos a dejar aquí abajo en la descripción para que los sigan. Pero dentro de todas esas entrevistas, ¿qué otras nos podrías contar de esas experiencias de personas que han visto a estos seres que te parece que en su narración es parte de una prueba de esta existencia? Hay un montón, fíjate. Me parece que algunos de estos encuentros son incluso confundidos por estas personas, ya que se siente como diferente, digamos, el panorama después del encuentro. Y empiezan a sentirse, y lo digo con todo el respeto del mundo, empiezan a sentirse como especiales, profetas, etc.
pero eso no dictamina que el evento, digamos, principal no haya sido real. Simplemente me parece que es una condición humana, pues también empezar como un poquito a acrecentar esto de la historia, ¿no? Nos hace importantes también. Pero sí he observado muchas cosas. Sin embargo, hay un caso que me gusta muchísimo, porque aunque tiene mucho tiempo, y este todavía no sale, pero ya realicé la entrevista, es una persona que lo conocemos como Fabricio, bueno, así se llama, pero él hace mucho tiempo también, junto con otros muchachos en aquel entonces, fue muy importante aquí en México. Se conoce este caso como el caso de la Noche del Árbol. Raúl Fabricio estuvo en este lugar junto con unos chicos, se pierden, habían muchos más, se pierden en este lugar de la Rumorosa, y entonces empiezan a observar primero un ovni a lo lejos que se acercaba, etcétera, y terminan subiéndose a un árbol, pero no por otra razón, simplemente pues porque en la noche hay insectos, hay serpientes y cosas que no podrían dormir en el piso porque pues podrían ser lastimados por alguna de estas especies, ¿no? Silvestres que están ahí. Se suben al árbol, se acomodan, se quedan viendo este ovni cuando de pronto se dan cuenta de que comienzan a multiplicarse la cantidad de ovnis. Hay uno en especial que es muy grande y empieza a escuchar un ruidito que me encanta su narración porque no la cambia y nunca la ha cambiado a través del tiempo y tiene mucho, mucho tiempo. Como un pitido y luego se detenía. El pitido, cuando se da cuenta de que vienen unos seres, el clásico gris, cabeza grande, ojos enormes, pero dice que no era aterrador ni microdelgadito, era pequeñito, pero venían como en grupos, eran muchísimos. Venía uno caminando al frente y otros detrás que parecían los clones del otro, pero el que iba adelante llevaba en sus manos una cajita que tenía algo que parecía como un foquito rojo como el de una cámara. Y cuando caminaba, de pronto se prendía ese foquito y la cajita hacía ese sonido como un pitido. Y se apagaba y seguían caminando. Y estaban por ahí, se empezaron a acercar y se dieron cuenta de que además de esos seres, habían otros que quizás eran iguales, pero eran transparentes. Y era como si casi no pesaran y se llegaron incluso a subir encima de ellos. Cuando te dabas cuenta es porque de repente la realidad la veías como borrosa y había un ser frente a ti, pero no fueron los únicos. Habían otros que parecían más humanos, con narices largas, unas cosas como triangulares en la cabeza. Todo este evento duró más de 8 horas, donde estuvieron experimentando unas cosas espectaculares. Un ovni que se paró justo encima de ellos, abrió una compuerta, bajó una esfera que era negra, que dejaba salir como un vapor morado, otra naranja. O sea, estuvieron muchísimo tiempo con ellos, pero entre todo esto hubo un ser que en su descripción me parece una de las cosas más asombrosas que puede haber. Claro, estaban los clásicos grises pequeños, las esferas y los ovnis, cuando de pronto sintió que alguien lo observaba directamente a él. Era un ser delgado, con la nariz muy larga, casi humano, que estaba con los brazos entrecruzados a la altura del pecho y el cabello, que era largo, estaba totalmente de lado, porque el ser no estaba parado de forma vertical, estaba parado de forma horizontal, en el aire, observándolo directamente a él, como si no correspondiera a esta realidad y al mismo tiempo estuviera aquí. Y dice que ese sí le dio mucho miedo y tuvo que cerrar los ojos, no aguantaba su mirada. Ese es uno de los encuentros más extraordinarios porque él, cosa que casi nadie sabe hasta el día de hoy, tiene evidencia física de ese encuentro. Realmente impresionante esto y me lleva a pensar en varias cosas, Fepo. ¿Estos seres se manifiestan a personas escogidas, piensas tú, o personas que simplemente aparecen en su camino? Yo no creo que nunca sea fortuito. De repente nos preguntamos, ¿por qué al campesino que vive a las faldas de la montaña? Quizá porque vive a las faldas de la montaña. Y está seleccionado que sea un hombre o una mujer de buen corazón. Pero no nos fijamos en eso. Queremos que tenga una apariencia de científico, que sea un político. Y entonces me pregunto yo, ¿existe algún científico que haya sido visitado por estos seres? Existen un montón. Y podemos revisar un caso que particularmente es muy interesante y contemporáneo. El caso de Deep Parasad,
considerado el Einstein de nuestra época. Y todo comienza cuando en un momento necesita una resolución, está en su cama y aparecen estos seres que tienen como unas cosas que giran alrededor de ellos, genera como una tableta en el aire, y en ese momento que está ahí, que lo están como estudiando y han detenido el tiempo, claramente no son humanos, claramente no son del futuro, claramente es una inteligencia distinta, pero súper avanzada, que se dan cuenta de que él posee las cualidades biológicas y de conocimiento para poder desarrollar algo que sea muy importante para la raza humana. Y en esos segundos que dura su experiencia con estas entidades, que seguramente hay más, pero a él no le compete ser un contactado, sino ser un científico que cambie la historia de esta humanidad. Entonces, en ese momento, es como si expandiera su conciencia y puede resolver ese tema científico que lleva tanto tiempo tratando de resolver. Deep Prasad habla abiertamente de esto y de hecho, él tiene, digamos, como que una asociación donde se une a otros científicos y contactados porque está tratando de resolver cuál es el misterio detrás de la agenda de estas entidades humanas, porque aunque ellos digan que no, claramente sí hay una agenda. Algo quieren como influenciarnos sin decir que nos están influenciando, tomando a ciertas personas que en algún momento van a ser como pequeñas piezas del rompecabezas enorme que pudiera quizás salvar a la humanidad. Y todas estas personas, de alguna manera, algunas de ellas no cuentan, no dicen lo que están viviendo o lo que han vivido. Mira, Fepo, yo creo que a ti te ha pasado lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Se nos acercan personas diciendo, yo tuve un avistamiento y un encuentro. Y yo les digo, pues, ¿te entrevisto? No, no. Yo soy médico, no quiero que digan que estoy... No quiero perder mis pacientes. Inclusive hablé con un médico. Esta historia siempre la repito porque es sorprendente. En una ciudad de Colombia que se llama Bucaramanga. Te la voy a contar y tú me dices qué piensas. Él es médico anestesista. Es uno de los más famosos médicos de esa ciudad. Muy exitoso, con muchos premios. Y él me dice que un día estaba atendiendo a un hombre que estaba muy mal del hígado y del páncreas. Y los médicos hicieron todos los exámenes, los doctores, y dijeron, no hay nada que hacer. El páncreas está dañado. Él me dijo, se te puede dañar un pulmón, tienes otro. Se te daña un riñón, tienes otro. Se te daña el páncreas, no hay nada que hacer. Le dieron unos días, 25, 27 días. No puede vivir más. Lo enviaron a cuidados paliativos. Y en cuidados paliativos, él lo conoció porque él es anestesista antes de una cirugía de biopsia y demás. No quiero decir la enfermedad, con respeto. Y el médico está cuando le dicen, vete a la casa, te vamos a dar unas medicinas, te vamos a dar este servicio para que no sufras y va a terminar tu vida. Vete despidiendo. Hasta ahí todo bien. Un mes después, el doctor va por la calle y se encuentra con el mismo hombre que habían desahuciado. Y el hombre iba en una bicicleta sonriendo con la familia. Él se le acerca y le dice, tal vez era el gemelo. De pronto tenía un hermano gemelo, de pronto tenía un familiar. Y se le acerca y le dice, oye, tú eres... Y él se queda mirándolo y le dice, sí, doctor, soy yo. Y él le dice, ¿cómo puedes estar así? El doctor dice, ¿cómo puedes estar así? Tú deberías estar muerto. Y él le dice, doctor, le voy a contar lo que me pasó. Un día, yo estaba durmiendo en mi casa. Y él dice que tuvo una visión. Que no sabe si estaba dormido o despierto, pero tuvo una visión en la cual se iluminó, así como esta luz que está arriba nuestra, se iluminó la habitación y bajó un tubo de metal que lo rodeó. Que su cuerpo ascendió y que llegó a una habitación pequeñita cuyas paredes todas eran de metal. Que llegó un hombre muy rubio, alto, con un traje azul, y tenía una especie de lanza brillante y roja, y que él sintió cómo le clavaban en su páncreas la lanza, sintió calor, que el ser no le dijo nada mientras lo hacía, él estaba al comienzo asustado, después sentía paz, sacó la lanza y simplemente bajó por ese tubo, dice él, y despertó y empezó a sentirse mejor los otros días, los siguientes días. Y él simplemente dijo, no le voy a decir a nadie,
La familia quedó asombrada, no voy a volver a ningún médico, porque voy a estar desahuciado, ya le habían dicho que no más. Y dijo, y ya. Me lo cuenta uno de los mejores anestesistas de Bucaramanga. Y yo le digo, dame el teléfono, dame todo, vamos a buscarlo y lo entrevistamos. Y me dice, me van a decir que estoy loco, no puedo liberar la historia clínica, sería algo antiético, pero yo como médico te lo cuento. Es más, he intentado entrevistarlo, sigo hablando con él, él me dice, es verdad, es cierto, pero no lo puedo decir en público porque mi carrera se puede acabar. ¿Qué piensas de esta historia, como muchas otras más hay, de gente que se queda callada cuando tiene estas experiencias? Y lo asombroso, claro, ese señor, yo le dije, ¿y él qué piensa? ¿Que fue un encuentro ovni? Porque para nosotros podría ser un encuentro ovni. Claro. Él dice, no, es que él piensa que lo salvaron unos santos, o que vino alguien, o que en su sueño lo salvó la Virgen. Tal vez él decía, no, es que fue la Virgen, pero no era la Virgen, era un hombre rubio en un tubo de metal. De pronto se presenta así la Virgen, porque él no es alguien que conozca el fenómeno ovni, nunca lo ha escuchado. Y el doctor se me acercó a mí y me lo volví a encontrar y me dice, mira, es verdad, y lo volví a ver. Anda por allí. Es un milagro, es algo extraño, pero no te puedo decir eso frente a cámara. Mira, me parece que, por supuesto, entiendo la postura del médico y por supuesto también entiendo la percepción de esta persona porque dice, yo tengo estas creencias y a lo mejor no entran estas creencias de seres extraterrestres. Pero sí me parece que es oportuno mencionar algo. Estos encuentros sí son reales y son distintos. Los encuentros, por ejemplo, con vírgenes, con santos, milagros, los estigmas, las apariciones marianas, también son reales, pero pertenecen, digamos, a un fenómeno distinto y divino. En este caso estamos hablando de entidades no humanas, que a veces confundimos con esto, claro. Y de hecho, yo aquí arriba tengo una pintura, donde una persona, son dos historias muy breves que además van completamente de la mano con lo que acabas de contar. Y tengo, bueno, ahí está una de las evidencias. Esta persona, esta chica, me contacta un día y me comienza a contar su historia que va documentada con estas pinturas. El asunto era el siguiente, ella tenía una pareja, un tatuador, ella aprende a tatuar, comienza a trabajar en esto, está muy emocionada y la pareja le comenta, dice, para que seas una tatuadora de verdad, tienes que saber dibujar. Y dice, bueno, o sea, no solamente seguir líneas y puntos, tienes que saber dibujar. Entonces, ella comienza a pintar y se da cuenta de que no tiene ninguna habilidad para pintar. Le pide ayuda a amigos y amigas que saben pintar, que saben tatuar, le dan todas las técnicas posibles y al final termina, después de varios días de trabajo, termina haciendo un cuadro que les voy a pasar a fotografía, que es una cereza y está espantosa, espantosa. Entonces, pues entra en depresión, se pone muy triste, pero muy, muy triste. Y voltea hacia el cielo en la noche, antes de dormir, y piensa, si hay alguien ahí, alguien que pueda ayudarme, ayúdenme. Esto es lo que quiero hacer en mi vida. Se va a dormir con su pareja, cuando de pronto siente como algo raro, abre los ojos y se da cuenta de que ya no está en su habitación. Está en un espacio que no puede definir ni el tamaño o si tiene esquinas. Es completamente blanco, pero es como si la luz no proviniera de ningún lugar. Claramente ella está sobre una como mesa de metal. No puede moverse, solamente los ojos, y de pronto ve acercarse un ser que tiene la cabeza enorme, los ojos negros, apenas un rastro de boca, una nariz diminuta, sin orejas, enfundado en un traje pegadito, delgadísimo, y ella quiere gritar del horror, y esta entidad mentalmente le dice, calma, estamos aquí para ayudarte como lo has pedido. Pero ella está confundida, quiere escapar de esto sintiendo que es una pesadilla, y dice, por favor, no te muevas, cuando de pronto ve como un estallido de luz, y se levanta gritando en su habitación. Su pareja se despierta y le dice, ¿qué te pasa? Y empieza a gritar, y dice, hay un extraterrestre en la habitación, hay un extraterrestre en la habitación. Y dice, ¿de qué estás hablando? Entonces, ella le describe exactamente cómo es este ser. Él, que si sabe pintar, lo dibuja, y al día siguiente se despierta pensando que todo fue una pesadilla, observa todas sus pinturas, y cuando va a tirar toda la basura, tiene una sensación de que sabe cómo pintar.
algo que nunca había tenido. Sabe cómo pintar. Y entonces decide ponerlo a prueba. Coge un nuevo lienzo, comienza a pintar y hace una pintura, por cierto, de una virgen espectacular. En un día. De un día no saber pintar, al día siguiente hacer algo con una maestría absoluta. Yo tengo esa pintura aquí arriba porque ella vino aquí a regalarme esa pintura. Y hoy en día se dedica a tatuar y a pintar, pero además de eso, el novio le tatuó el brazo con este extraterrestre como ella lo vio. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando él se da cuenta de que ella tiene esta capacidad increíble, como que surgió de la nada, le dan muchos celos y se van. Se separa. Pero antes de irse, el perro de este chico la ataca y la muerde exactamente en el brazo, destruyendo la imagen de ese ser extraterrestre. Pero ella lo recuerda perfectamente. Me cuenta esta historia, yo no había hablado de esto. Viajo a la zona del silencio. Estoy en el desierto, en el frío, en el polvo, pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces yo siempre quiero mi camisa azul. ¿Por qué estoy aquí? Sufro de frío. El desierto claramente no quiere que nosotros los seres humanos estemos aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Una persona se acerca a mí y me dice, ¿puedo hablar contigo? Le dije, claro, ¿qué pasó? Del grupo que estábamos. Y me comienza a contar su historia. Cuando él era muy pequeño, yo también. Yo sufría de asma, pero ahí me curaron por cuestiones que tienen que ver con brujería y así, y también ciencia médica, por supuesto, y ya estoy perfectamente bien. Pero me dice que él vivió toda su infancia de una manera terrible, siempre estaban hacia la espera de, creo que voy a morir, iba a la escuela, pero después dejaba de ir largos periodos de tiempo, pasaba más tiempo en el hospital que en casa o en la escuela, no podía hacer amigos porque cuando estaba ahí un tiempo y de repente tenía amigos, volvía a tener estas crisis, terminaba en el hospital, 6 meses después regresaba, ya ni se acordaban de él. Me dice, para mí, la infancia fue terrible, la adolescencia fue peor. Cuando yo llegué al punto de la preparatoria, pues él estaba como pensando en, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, mis pulmones no soportan. Y llega ese momento en el que tienen, porque sí termina su preparatoria, tienen que elegir la carrera. Y él dice, yo estoy seguro de lo que tengo que hacer. Yo voy a ser médico porque yo voy a descubrir la cura contra el asma. Y estas personas que te dicen, no, bueno, debieras de estudiar entonces esto o lo otro, consejeros estudiantiles, le dicen, entonces no debieras de ser médico. Tu carrera, lo que tú debieras de estudiar no es medicina, es bioquímica. Un bioquímico sería aquel que pueda encontrar la cura realmente contra el asma. Y él estudia bioquímica. Cuando estudia y termina la carrera, con todos estos altibajos, llega a un laboratorio en el que, por cierto, están trabajando para buscar la cura para el asma y él lleva ese proyecto. Un día estás seguro de que lo ha conseguido. Cuando realizan las pruebas, nada. No hay nada positivo en lo que acaban de invertir tanto tiempo. Cae en una depresión tremenda, llega a su casa, me dice, te confieso que literalmente estaba, llorando. Y eso despertó en mí nuevamente y tuve otro ataque de asma de esos terribles. Y fue tan fuerte, que lo único que hice fue observar el cielo cuando terminó el ataque. Observé el cielo en la noche a través de una ventana y pensé, ¿qué hago tú? Si no puedo hacer esto, ya no quiero estar más aquí. Y si hay alguien allá arriba que me esté escuchando, ayúdenme. Y se acostó a dormir. En la noche escucho un ruido, abre los ojos, está en un cuarto blanco, donde claramente no hay esquinas, no sé a dónde proviene la luz, sabe que está desnudo sobre una mesa metálica, cuando de pronto ve acercarse a una entidad y luego a otra, y las describe exactamente iguales. Cabeza grande, sin pelo, ojos negros, una pequeña boca, no le ven nariz, dedos delgados, sin pulgar, solamente 4 dedos delgados, largos, tremendamente delgados, enfundados en un traje pegadito. Y mentalmente, quien era como de estas entidades, quien era como principal o el líder, le dice directamente a él, en su mente, no te muevas, estamos aquí para ayudarte. Y piensa, no te muevas, no me puedo mover. Esto va a doler, por favor no te muevas. Y acto seguido nota un movimiento, no sabe exactamente qué es lo que se ha movido porque no puede girar la cabeza
y siente como algo comienza a entrar a su cuerpo a través de los costados, que se siente como caliente, como si estuvieran quemándolo. Y dice que él por dentro gritaba, pero pensaba en no moverse, y sintió como estas cosas como punzantes llegaron hasta los pulmones, y luego como se llenaban de algo como si se estuvieran quemando hasta la garganta y la nariz, y de pronto ya no aguantó más, grita, se despierta en su habitación, y piensa, tuve una pesadilla terrible. Se vuelve a dormir, a la mañana siguiente, se prepara para ir a trabajar, y observa algo extraño. En el espejo cuando se está quitando la ropa para meterse a bañar. Unos puntos en los costados. Entonces llega al laboratorio y le pide a sus compañeros y compañeras que le extraigan, que le hagan, no sé, todos estos análisis para ver cómo está su oxigenación, sus pulmones, etc. ¿Para qué? Dice, por favor, necesito revisar algo. Le hacen todos estos análisis y cuando revisan los resultados, le dicen, oye, has vivido en un engaño. ¿Cómo que he vivido en un engaño? Pues es que no tienes asma y nunca la has tenido. De hecho, tus pulmones son los que están en mejor estado de todos los que estamos en este laboratorio. Tú estabas equivocado o alguien te dio mal la información. ¿Cómo me van a haber dado mala información si he vivido con esto toda mi vida desde que soy un niño? No, tú nunca has tenido asma. Y se queda pensando en esta situación. Y me dice, digo una cosa, ellos existen y yo voy a encontrar la cura para el asma. Yo mientras escuchaba esto, estaba impresionado y le pregunté, ¿tienes todavía las marcas? Sí. ¿Puedo verlas? Se levantó la camisa y tenía 4 cicatrices de cada lado en forma de puntos. Y de esos puntos como cicatrices, habían como venas rojas así. Y yo le dije, ¿estás seguro de que ya no tienes asma? Y me dijo, Fepo, estamos en la zona del silencio, en el desierto, en la noche, en el frío, entre el polvo. Si yo tuviera asma, estaría muerto. Y todas estas historias son realmente asombrosas. Quisiéramos quedarnos más tiempo, pero llegamos al final de nuestro podcast. Ya estamos al final. Y para mí, vuelvo a decir, es un honor estar aquí nuevamente. Estamos en los estudios de Podcast Paranormal, de la Familia Paranormal. Todos los podcasts de FEPO están acá abajo en la descripción para que ustedes entren, vean las historias, se suscriban y lo sigan. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, FEPO, por tu hospitalidad. Y lo quiero decir aquí en vivo. Gracias, nos has recibido como hijos, gracias, gracias, y de verdad, muchas gracias. Joana, pues llegamos al final del podcast. Llegamos al final del podcast, Esteban, con estas historias maravillosas que nos ha narrado Fepo. Yo creo que esto nos lleva también a analizar y a pensar, sobre todo a estos que no creen, que definitivamente este fenómeno es real y que hay muchas personas que definitivamente han tenido la fortuna de tener esos encuentros. Y digo fortuna porque usted muchas veces Esteban ha dicho, ojalá se me aparezca. Sí, yo no lo he un visto, yo extraterrestre. quiero verlo, no lo he visto. Claro, muchos quiero ser- desearíamos. Sí, yo lo desearía ver, quiero verlo, quiero llegar a la casa y encontrarlo ahí en la sala y que me diga hola o así, o lograr tener un contacto. Nunca lo he vivido, cuando lo viva lo contaré. Sí, total. Pero hasta ahora no lo he vivido. Nos toca investigar historias como las de Fepo. Ujú. Muchas gracias por esto. No, hombre, muchísimas gracias, de verdad, se los agradezco y les repito, siempre van a ser bienvenidos en todo lo que compete a la familia paranormal y ahora en Expediente No Humano. Muchísimas gracias y aprovecho para mandarle un saludo también a todo su público y a toda la gente hermosísima de Colombia. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí. Ha sido un podcast especial aquí desde los estudios de La Familia Paranormal en México. Sigan sus contenidos, Expediente No Humano sobre todo, vuelvo a decir hasta aquí abajo. Y al final solo me queda decirles que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá, seres que